Bueno, y la Cámara de Diputados ya sorteó a los 5 integrantes de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Recordemos que ella ya no está en el cargo, pero durante los próximos 3 meses igual puede ser objeto de una acusación constitucional, y es por eso que parlamentarios de Chile Vamos han decidido continuar con esta iniciativa por los reparos que tienen respecto a la situación de los indultos. Es lo que ocurrió con el ministro Chadwick, ¿no? Que había salido de su cargo. Exactamente, ya había salido de su cargo, y después queda un periodo ahí en el cual pueden ser acusados constitucionalmente, y es lo que va a ocurrir en esta ocasión. Se han sorteado los parlamentarios. Recordemos que hay una instancia inicial que tiene que ver con una comisión revisora y luego esto se ve en sala. Daniel Tirs tiene más detalles. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue durante la tarde de este lunes que se concretó ese anuncio que se realizó la semana pasada por parte de Chile Vamos. La oposición había dicho, esté o no Marcela Ríos en el cargo como ministra de Justicia, se va a presentar una acusación constitucional en su contra, y este lunes por la tarde la presentaron como Chile Vamos porque plantearon que la ministra, o exministra ahora, tiene responsabilidad en los 13 indultos otorgados por el presidente de la República el 30 de diciembre del año pasado, y que ha generado una serie de polémicas por los antecedentes penales de varios de los indultados y también por la forma en que se realizó ese indulto, se otorgó ese indulto. Fue bajo esa premisa que finalmente presentan esta acusación constitucional, en un contexto en que también el propio presidente el día sábado, al anunciar que aceptaba la renuncia de Marcela Ríos al Ministerio de Justicia, reconoció que se habían producido desprolijidades en la aplicación de los indultos a quienes habían sido condenados por delitos previos al estallido, específicamente en esos casos. Hubo declaraciones posteriormente también por parte de la oposición respecto a por qué se estaba presentando esta acusación constitucional. Los invito a que revisemos esas declaraciones. Porque habrá renunciado, pero la renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al momento de emitir estos decretos, y dejó en la absoluta indefensión a familias chilenas que hoy día tienen que convivir con estos delincuentes peligrosos. El presidente dice que no son delincuentes, dice que no tuvo los antecedentes a la vista, es decir, que se emitieron decretos por parte de la ministra de Justicia, no teniendo todo el prontuario y los antecedentes de la peligrosidad de los mismos. Y eso es tremendamente grave, porque quiere decir que no se tuvo los antecedentes a la vista para firmar un decreto por parte de la ministra, y esa responsabilidad no se va renunciando. Esa responsabilidad se asume invalidando esos decretos que en definitiva el presidente tiene la facultad y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Que la ministra Ríos dio un paso al costado. Pero ¿por qué es tan importante seguir con esta acusación constitucional? Porque mientras ella dio un paso al costado, el país dio un paso hacia atrás. Es que los indultos no se hicieron de la forma correcta, no se tenían los antecedentes a la vista. Varios parlamentarios del socialismo democrático nos han manifestado que con estas nuevas declaraciones van a evaluar con otros ojos esta acusación. Yo creo que esta acusación va a tener éxito en la Cámara y en el Senado, y va a ser una voz de alerta fuerte, porque el gobierno está fallando en demasiados frentes a la vez. No se otorgaron de forma correcta, dicen en la oposición, ese uno de los argumentos, el tema de los indultos, para presentar una acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, y también los beneficios penitenciarios otorgados en la macrozona sur, específicamente respecto al traslado de comuneros mapuches de la cárcel de Angol, tras una denuncia de amenazas al alcaide de ese penal. Son parte de los argumentos que esgrimen para presentar finalmente esta acusación constitucional como Chile Vamos. Al inicio se hablaba de RN de la UDI, finalmente RN, la UDI y Evópoli presentan esta acusación constitucional en su contra. Y según la tramitación de este tipo de acciones, se debía sortear los integrantes de la comisión revisora, que tiene que ver la acusación, finalmente presentar también un informe a la sala que no es vinculante, pero sí, por supuesto, dirime finalmente y estudia parte de esta acusación. Se hizo ese sorteo. Los diputados que se designaron fueron Luis Maya del Partido Liberal, Carolina Tello del Partido Comunista, y también 3 de oposición: Henry Leal de la UDI, Benjamín Moreno del Partido Republicano y Álvaro Carter, independiente, pero de la UDI también, de la bancada de la UDI. Desde el oficialismo han dicho que tanto Marcela Ríos como Matías Mesa Lopeandía, el entonces jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, cuando se otorgaron estos indultos, ya han reconocido la situación, ya han asumido por el costo finalmente que tuvo esta decisión, y por lo tanto entonces dicen desde el oficialismo que no correspondería esta acusación constitucional. Los invito a que escuchemos esas declaraciones.
llamado a la oposición a que pongamos el centro en lo urgente y en lo importante. Ellos mismos han dicho que los problemas de seguridad del país, los problemas económicos de la ciudadanía, la situación de crisis, la situación pandémica que ha ido variando también en otros países, son algunos de los temas claves que hoy día tenemos a disposición, y yo le haría un llamado a la oposición a hacer lo mismo y a contribuir en esa dirección, a que se retomen los diálogos de la mesa de seguridad para que le demos certeza a los ciudadanos y a los chilenos y chilenas, a que retomemos el diálogo en distintos ámbitos porque es necesario, pero seguir una arremetida de acusaciones constitucionales a mí me parece que no es el camino y esperaría que no lo hicieran. Ocupar estos instrumentos sin ninguna razón jurídica sobre incluso ministras que ya hicieron efectiva su renuncia y que fue aceptada por el presidente, nos parece francamente una pérdida de tiempo, una pequeñez política, una mezquindad, y le hacemos un llamado a la oposición a ponernos del lado de la construcción y no de la obstrucción de las agendas que se están empujando en el Parlamento. Es tiempo valioso que hoy vamos a dedicar a hacer efectiva una responsabilidad que no tiene ninguna consecuencia jurídica ni política, para el bienestar de la ciudadanía. Llamado a la oposición entonces por parte del oficialismo a construir, dicen, y no a obstruir. Ahora la pregunta que se ha instalado en el mundo político es, ¿finalmente se pueden o no revocar estos indultos? ¿Se puede revertir la medida tomada por el presidente Gabriel Boric? Es una de las consultas que se está haciendo en este momento, ¿verdad?, en la clase política, pero también se está debatiendo respecto a la materia en el mundo jurídico, porque hay colisiones de leyes, por eso dicen, se ve complejo aquello. Se le preguntó, sí, a la ministra vocera de Gobierno este lunes respecto a si es que la moneda estaría disponible para poder revocar esos indultos. Revisemos qué fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo. No es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto?, tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. No se pueden revocar, dice la ministra vocera de Gobierno, y aunque se pudiera, al menos con esa declaración queda claro que desde la moneda no hay intención al menos de echar pie atrás en esta medida. Y la pregunta entonces está si es que se hicieron de forma correcta esos decretos, si es que se emitieron correctamente, porque es precisamente esa la fórmula a la que están apostando desde la oposición para poder revertir esta medida. Han ido a Contraloría, han ido también a la Fiscalía, hay una denuncia por prevaricación por parte de Renovación Nacional, la UDI llegó ayer hasta Contraloría también pidiendo que se pronuncie respecto a cómo se emitieron estos decretos para ver si es que efectivamente se hicieron de la manera correcta y poder intentar por esa vía finalmente echarlos atrás. Pero en medio de toda esta polémica hubo una declaración también de la ministra vocera de Gobierno este lunes que volvió a generar polémica precisamente considerando los antecedentes que había sobre la mesa a la hora de tomar la decisión. Se le preguntó a la ministra si es que el presidente contaba con todos los antecedentes para, digamos, finalmente después referirse a desprolijidades. Y si es que hubiera contado con todos los antecedentes, si es que habría tomado esa misma decisión o no, veamos qué fue lo que respondió. Y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido. Y efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, ¿ya?, fruto de una serie de desprolijidades. Si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. La ministra Vallejo lo que hizo fue dar los argumentos de la acusación constitucional, reconocer las desprolijidades, reconocer que con todos los antecedentes sobre la mesa estas personas no hubiesen sido indultados. Y por lo tanto nosotros esperamos, porque no basta con reconocer desprolijidades. Lo que se requiere ahora es revertir los decretos y para eso depende del gobierno presentar un mecanismo que permita echar pie atrás a decretos que dejaron libres a delincuentes y terroristas que no tenían la facultad legal para hacerlo. Se puede haber interpretado como, en el fondo,
como que la decisión presidencial del indulto se tendría que revertir, pero ese no es el sentido. El indulto ya está adelante, ya están firmados los decretos y por tanto no se van a revertir. Si la derecha quiere reclamar, que vaya a la FIFA, que vaya a donde quiera ir, pero la decisión presidencial de los indultos, y basta mirar todos los presidentes de la República que han indultado desde el 90 en adelante, es una facultad constitucional. A la FIFA mandó el senador Latorre a la oposición, no fueron a la FIFA, pero fueron a Contraloría, han anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional también, hay que ver si finalmente eso se concreta. También fueron a la Fiscalía y se presenta entonces esta acusación constitucional en contra de la ahora exministra de Justicia Marcela Ríos, parte de las consecuencias que ha tenido esta polémica por los indultos en el mundo político. Perfecto. Vamos a ver entonces qué es lo que sigue a continuación, cuáles son esos trámites y finalmente qué es lo que ocurre también con esta acusación. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes.